¿Qué tal? Buen día. Hoy vamos a hablar de un tema de suma relevancia. Vamos a hablar de neumotórax. Soy el doctor Eric Rendón, soy profesor de Medicina Interna, Neumología y Terapia Intensiva del Hospital Universitario. Para iniciar este tema, vamos a tocar la siguiente agenda. Vamos a hablar de generalidades, clasificación de neumotórax, fisiopatología, diagnóstico y al final el tratamiento de neumotórax y el pronóstico que implica el tener un neumotórax. Dentro de las generalidades del neumotórax hay que conocer la epidemiología, como el neumotórax es por mucho más frecuente en hombres que en mujeres, hasta 5 veces más, de 7.4 a 18 casos por 100,000 habitantes en hombres y una quinta parte en números en mujeres. Factores de riesgo para neumotórax. Conviene dividirlo en base a la etiología. Para neumotórax, uno que vamos a ver a continuación, neumotórax espontáneo primario, hay factores de riesgo clásicos. Estos son ser hombre, delgado, joven, fumador, joven me refiero entre 15 y 35 años, cambios atmosféricos tiene mucho que ver aquí la contaminación, la presión atmosférica, la profesión del individuo, si es piloto de avión, si trabaja buceando, y el uso de marihuana. Antes se creía que la marihuana no era era benigna comparada con el tabaco, pero ahora la marihuana se ha asociado a múltiples factores bronquiales, neumotórax y otros problemas que no es el motivo principal de la charla. De todos estos, el factor de riesgo más común es el tabaco, el fumar, en neumotórax espontáneo primario, así en el secundario. ¿Por qué? Porque en el secundario la causa más común de neumotórax espontáneo secundario es EPOC. Por lo cual el común denominador de factor de riesgo en cualquier tipo de neumotórax no traumático, es decir, espontáneo, es el tabaquismo. Tanto sí que incrementa 22 veces la probabilidad de que se les colapse el pulmón de forma espontánea primaria o de forma espontánea secundaria. Vamos a ver dentro de la clasificación datos de suma relevancia. El neumotórax vamos a dividirlo de forma dicotómica. Vamos a dividirlo en espontáneo, aquel que ocurre sin ningún evento externo, y el traumático. El traumático o iatrogénico, aunque no siempre es iatrogénico, el traumático es aquel que ocurre en accidentes automovilísticos, es aquel que ocurre al colocar un catéter venoso central, es aquel que ocurre en algún procedimiento quirúrgico, es aquel que ocurre por la entrada o herida de un objeto punzocortante. Ese es el traumático. Ese neumotórax solo haremos mención de él. Vamos a enfocarnos en el neumotórax espontáneo, y del espontáneo se divide a su vez en primario y secundario. Primario, no hay daño estructural, entre comillas, vamos a ver a continuación qué daños puede haber, y secundario, hay un daño estructural, bronquiectasias, hay enfisema, hay bulas, hay quistes. Dentro de este neumotórax espontáneo, incluso primario y secundario, ambos se clasifican como neumotórax pequeño o neumotórax grande en base a estudios radiográficos, tomográficos y ultrasonográficos. Eso lo vamos a ver a continuación, pero esta es la forma más sencilla de clasificar un neumotórax. Recuerden, espontáneo, traumático. Y el espontáneo a su vez, primario, secundario, ¿es chico o es grande? Con esto ya vamos a dar pauta y vamos a dar pie al resto de la charla. Aquí les pongo de nuevo la clasificación. Vean cómo el traumático y iatrogénico, lo que comentábamos, el abordaje es diferente. Requiere habitualmente una sonda torácica e incluso requiere manejo quirúrgico en ocasiones de inmediato. No es el motivo de la charla. Nosotros vamos a hacer el enfoque totalmente al espontáneo. Dentro del neumotórax espontáneo tengo que hablarles de la fisiopatología. Dentro del neumotórax espontáneo en general, para que se produzca un neumotórax se requiere que exista aire dentro del espacio pleural. Ese aire dentro del espacio pleural no llega solo, requiere uno de los siguientes eventos, uno de tres. Uno, que exista comunicación entre el espacio alveolar y la pleura, es decir, una fístula, una comunicación, que exista comunicación entre la atmósfera y la pleura, o que exista una infección por bacterias productoras de gas y por eso exista aire en la pleura.
Esos son los 3 mecanismos que van a ocurrir en el 99% de los casos de neumotórax. Hay un porcentaje minoritario que ocurre, por ejemplo, la comunicación entre el espacio alveolar y pleural nunca visible, nunca evidente, con un fenómeno que se llama MacLean. Un paciente asmático que hiperventila, genera autopip, genera un colapso transitorio del espacio alveolar, fuga hacia la pleura y puede generar enfisema subcutáneo, neumomediastino, puede generar neumotórax por un fenómeno de este tipo. Pero son cosas que no figuran dentro de la charla. Hay que quedarnos con estos conceptos muy básicos. Comunicación entre el espacio alveolar y la pleura. Comunicación entre la atmósfera y la pleura. E infección por bacterias productoras de gas. Dentro de la fisiopatología, que se requieren cualquiera de estos 3 mecanismos, los voy a dividir: neumotórax espontáneo primario y secundario. Voy a empezar con el secundario. El secundario requiere que exista daño estructural. Vean en la parte de arriba, enfisema, fibrosis quística, lesiones pulmonares por neumocistis Girovechi, tuberculosis, neumonía necrotizante, lesiones cavitadas por histiocytosis, fibrosis pulmonar, artritis reumatoide, daño por enfermedad intersticial por enfermedades reumatológicas. Es decir, requiere daño estructural objetivo visible. A diferencia del neumotórax espontáneo primario, lo que se buscaba aquí es que se denominaba así porque era difícil identificar daño estructural. Eso históricamente. Ya después, con el advenimiento de tomografías y estudios más avanzados, nos dimos cuenta que estos pacientes podrían tener en gran porcentaje, hasta en el 30%, bleps, que son burbujitas de aire similares a las bulas, pero más pequeñas, casi siempre menores a 1 centímetro. Bulas, imágenes que tienen una pseudopared mayores a 1 centímetro. Podrían tener ninguna de estas dos, pero tener algo en estudios histopatológicos, incluso denominado porosidad pleural, en el cual había comunicación hacia el espacio pleural microscópica que permitía la fuga de aire y permitía que se produjera este neumotórax. Esto es importante porque incluso en pacientes que identificaban anormalidad estructural, bleps, bulas pequeñísimas, se dieron cuenta que el área de fuga pleural o perforación no se encontraba ahí, la encontraban esa área sin ningún daño, por lo cual esta fisiopatología de la porosidad pleural, que después se le dio como combinación y cambios enfisematosos y de porosidad pleural, y se han buscado una serie de combinaciones, se dieron cuenta que puede ser la fisiopatología más aceptada dentro del neumotórax espontáneo primario. Esta es una bula, vean cómo están los espacios alveolares y cómo se forma ahí la bula, y vean el blep que está en la parte derecha de la pantalla, cómo son similares, nada más el tamaño es la gran diferencia entre las dos. Aquí se ve una bula y cómo se ve en el anatómico cuando se opera un paciente con una BATS, cómo se logra observar una bula ahí en el parénquima pulmonar. Aquí se ve en el histopatológico una bula muy evidente dentro del tejido pulmonar. Y en el neumotórax espontáneo secundario es muy evidente el daño por tomografía. Vean cómo en fibrosis quística todas las bronquiectasias, el vidrio expulido en un PJP, en una neumocistis Girovechi, en el EPOC, múltiples bulas, múltiples áreas de enfisema. Ese es neumotórax espontáneo secundario. Aquí es evidente que una de estas estructuras rompió hacia la cavidad pleural y logró comunicar el alveolo con la cavidad pleural, generando una fístula, una comunicación. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Ya vimos hasta este momento la epidemiología, ya vimos cómo se clasifica el neumotórax, ya vimos cuál es la fisiopatología detrás del neumotórax. Ahora toca ver las manifestaciones clínicas y cómo se hace el diagnóstico de neumotórax. Para las manifestaciones clínicas conviene dividirlas en neumotórax espontáneo primario y neumotórax espontáneo secundario. El neumotórax espontáneo primario va a tener características un poquito diferentes al secundario. Recuerden que el secundario hay un daño estructural. El paciente tiene disnea ya basal. El paciente tiene alterada su función pulmonar de forma basal, por lo cual en el secundario siempre va a ser más aparatosa la manifestación. En el primario puede tener un dolor torácico súbito y lo característico es que puede autolimitar en las siguientes 24 horas. Muchos pacientes hacen un neumotórax pequeño y en realidad no vienen el primer neumotórax porque ni se dieron cuenta. Vienen hasta el segundo neumotórax.
puede dar una disnea muy leve en intensidad y lo característico en el neumotórax espontáneo primario es el dolor torácico. Puede ser extremadamente raro aquí encontrar un neumotórax a tensión en el primario, que tenga cianosis, que esté chocado el paciente, que encontremos pulso paradójico, y a la exploración física casi siempre el paciente llega con ese dolor torácico y llega taquicárdico, llega polipneico el paciente. Es muy difícil encontrar un neumotórax de gran tamaño, es decir, que tenga desviación de las estructuras del mediastino, hiperresonante a la percusión. Esto es muy difícil que ocurra porque habitualmente los neumotórax espontáneos primarios son pequeños, no son neumotórax grandes. Entonces, primario, las manifestaciones más comunes son dolor torácico y a la exploración física taquicárdico y polipneico. Son las manifestaciones más comunes. Ahora, en el secundario, lo más común no es el dolor torácico, es la disnea. Una disnea muy severa. Una disnea muy severa que incluso para realizar las actividades de la vida diaria, vestirse, cambiarse, bañarse, le imposibilita realizarlas por esa dificultad respiratoria tan severa. Hay dolor torácico, pero el dolor torácico no es tan predominante como en el primario. Y cuidado aquí, porque esos pacientes pueden tener una insuficiencia respiratoria tan aguda y tan severa que les complica la vida. Estos pacientes hay que identificar de inmediato que están cursando con un neumotórax espontáneo secundario. El diagnóstico, ocupamos estudios muy básicos como una radiografía de tórax y muchas veces es muy fácil visualizarlo, como esta radiografía que se ve radiolúcido toda la parte externa y cómo se ve un pulmoncito colapsado hacia la parte medial. Cuando tenemos duda en la radiografía de tórax, anteriormente hacíamos una radiografía complementaria en expiración. Múltiples guías ya no lo consideran necesario, a menos que les genere duda. Se hace una radiografía en expiración para de esta forma evidenciar de forma más sencilla el neumotórax. Complementar siempre con radiografía lateral, eso sí. Siempre una radiografía posterior-anterior debe ser complementada con una lateral para observar a mayor detalle las estructuras adicionales o podemos identificar la causa de ese neumotórax en el caso secundario, algún área cavitada, algún área estructural pulmonar anormal. Entonces es importante realizar esa proyección. Si hay duda diagnóstica, un estudio tan básico como la radiografía, tenemos dos grandes instrumentos. Tomografía, ampliamente utilizada, en el cual la tomografía nos sirve para dos cosas. Uno, documentar si en realidad existe un neumotórax y la otra, si hay daño estructural asociado. Eso también sirve para la planeación quirúrgica. Si es necesario después someter a este paciente a una cirugía para evitar neumotórax recurrente, pues planea el cirujano, si hay algún daño estructural adicional, reparar ese daño. Vamos aquí a determinar también que el otro instrumento importante es la ecografía. El ultrasonido pulmonar también sirve. Nosotros vemos un hallazgo en el pulmón normal que se llama signo de deslizamiento pleural. El pulmón se mueve de un lado a otro. En neumotórax vemos ausencia de ese deslizamiento pleural. Si se ve ausencia de deslizamiento pleural con un cuadro clínico compatible, podemos inferir que ese paciente está cursando con un neumotórax. Hay otros signos más específicos. No conviene mencionarlos en esta charla para no confundirlos. Saber que existe otro instrumento nuevo, ecografía de tórax, para diagnosticar neumotórax. Y no solo eso, si hacemos ecografía por la gravedad y la distribución del aire en un paciente acostado, el aire se va a ir hacia arriba. Si encontramos que no desliza el pulmón en esta región, pues es un neumotórax de tamaño pequeño. Si desliza en esta región y solo en esta, si desliza en esta región lateral y en la región anterior no desliza, es un neumotórax pequeño. Pero si no desliza, conforme bajamos el ultrasonido hacia la región lateral, quiere decir que el neumotórax es de gran tamaño y ese neumotórax altamente probable en estudios de ultrasonido que va a requerir manejo con sonda torácica. Se va a requerir drenar con una sonda a ese neumotórax. Entonces el ultrasonido también nos sirve para eso. ¿De qué otra cosa nos sirve la radiografía de tórax aparte de identificarlo? El tamaño del neumotórax históricamente, les mencioné ahorita el ejemplo del ultrasonido, como conforme vemos que no desliza la pleura en región lateral, el neumotórax es más grande. Pero por radiografía históricamente se ha determinado el tamaño. Hay dos grandes escuelas.
la británica y la escuela americana. La escuela americana son los que toman el tamaño del ápice a la parte de colapso del pulmón más alta. Si mide esa región más de 3 centímetros es un neumotórax grande. Menos de 3 centímetros es un neumotórax pequeño. Los británicos, de forma más sencilla, que yo considero que es mejor evidenciarlo en esta parte, dijeron, bueno, es que en el ápice es un poquito más complejo porque ve todas las estructuras que se superponen ahí. La clavícula bajando, la primera, segunda, tercera costilla amontonadas en esa región, la escápula en la parte posterior. Es más fácil evidenciarlo a nivel del ilio. A nivel del ilio vemos, por ejemplo, que si la distancia a nivel del ilio es mayor a 2 centímetros, es un neumotórax grande. Si es menor a 2 centímetros, es un neumotórax pequeño. Neumotórax grande va a requerir, en la mayoría de los casos, colocar una sonda. Neumotórax pequeño, la mayoría de los casos no va a requerir colocar una sonda. Claro que hay sus excepciones a la regla, que las vamos a ver en tratamiento. Tratamiento. Ya hablamos hasta este momento de la clasificación, la epidemiología, las manifestaciones clínicas, el diagnóstico, como el neumotórax espontáneo primario se denominaba primario porque no había daño estructural, pero sí podemos encontrar hasta en un tercio de los casos daño estructural pequeño, incluso se puede encontrar daño microscópico no evidenciado en tomografía, pero puede ser factible que siempre exista daño en el primario, por lo cual en un futuro se va a tener que reclasificar y ponerle otro nombre a esto. Ahora, respecto al tratamiento, el tratamiento de neumotórax espontáneo, también lo dividí. Neumotórax espontáneo primario, recuerden, primario es el que da en jóvenes 15 a 35 años, no hay un daño estructural grueso evidente como bronquiectasias, cavitaciones, áreas de enfisema, áreas de fibrosis pulmonar, pero puede haber daño evidenciado solo por tomografía como bleps, pequeñas burbujas de aire, o puede haber en daño histopatológico como porosidad pleural. En el primario, ¿cómo lo tratamos? Primero que nada, como común denominador, el neumotórax se trata en base a sintomatología sin importar daño. Si el neumotórax es muy sintomático, aunque sea un neumotórax pequeño y es un neumotórax primario, hay que drenar ese neumotórax, no hay que vigilarlo, hay que drenarlo. Si el neumotórax es muy pequeño, pero es dentro del grado secundario y ese paciente tiene muchísima disnea, hay que drenarlo. Ese pequeño neumotórax puede ser suficiente para descompensar a ese paciente que ya tiene daño estructural por ser un neumotórax espontáneo secundario. El primer evento, normalmente neumotórax espontáneo primario sintomático, acuérdense que aquí les da más dolor torácico que disnea. Si es muy sintomático, hay que drenarlo. Se pueden optar por dos opciones. Drenaje con una simple aguja, se drena todo el aire y se vigila, o colocar un catéter pequeño, 8 French, 12 French máximo. Aquí les puse varios ejemplos de catéteres. Aquí tenemos un porcentaje en contra, puede recurrir del 17 al 54%. Aún así, todavía la normativa en todo el mundo es, se drena con aguja si está sintomático, o se coloca un catéter pequeño, 24, 48 horas se quita ese catéter. Si no recurre el neumotórax en esa estancia breve, ya sea en urgencias u hospital, el paciente se podría ir a casa, no se tendría que operar. Pero recuerden el porcentaje, puede recurrir de un 17 a un 54% de los casos. El neumotórax secundario, ese casi todos van a llegar muy sintomáticos, entonces hay que poner un catéter o sonda pequeña en la gran mayoría. Es mejor siempre el catéter o sonda pequeña, a menos que con el catéter o sonda pequeña fracase y siga colapsado ese pulmón, hay que optar por una sonda más grande, una sonda mayor a 20 French. De lo contrario, la gran mayoría va a responder una sonda pequeña. Muy probable que estos pacientes va a tener que cerrarse esa comunicación anormal, esa fístula, y va a requerir VATS, ese paciente va a requerir repararse quirúrgicamente. Pero inicialmente, en el secundario, sintomático, hay que colocar una sonda de drenaje pequeña. En el primario, se puede optar por drenar con agujas sin dejar ninguna sonda y vigilar unas horas en urgencias. Si no pasa nada y está sintomático, se puede ir a casa con datos de alarma a ese paciente o colocar una sonda pequeña. Claro está que si
En este paciente, sobre todo el neumotórax espontáneo primario, se presenta un segundo episodio, persiste la fuga de aire, decidimos colocar una sonda pequeña, llegaron las 48 horas, sigue algo colapsado ese pulmón, detectamos fístula. Este paciente requiere tratamiento definitivo, este paciente no se puede mandar a casa así. Segundo neumotórax, o persistencia de fuga de aire, o desde el primer neumotórax, por el grado de recurrencia del 17 al 50%, si el paciente se dedica a bucear, si el paciente es piloto aviador o es personal aéreo, este paciente desde el primer neumotórax que presente requiere manejo definitivo, es decir, abordaje quirúrgico. Si el paciente tiene un hemoneumotórax o es bilateral el neumotórax, no hay que arriesgarnos, hay que tratar definitivamente a este paciente. ¿Cómo se trata quirúrgicamente? Puede ser por videotoracoscopía o toracotomía. Se busca pegar las pleuras, hacer una pleurodesis, agregar talco o cualquier otra sustancia. Si hay una fístula visible, cerrar esa fístula. Y si hay un área anormal estructural por el alto riesgo de que esa área colapse, aunque en ese momento no esté colapsada como una bleb, como una bula, se tiene que quitar esa bula o ese bleb. Muchas gracias por su atención. Con esto finalizamos neumotórax y los veo en la discusión.